Hay que recordar décadas atrás que el problema no era el agua, el problema era electricidad. Tenía el IRRE de aquel entonces la capacidad para invertir, para darle la electricidad suficiente para el crecimiento del sector económico nacional. Y existía esa duda. Vino la privatización y sabemos el resultado. Y también recuerdo de que décadas atrás, además de no existir el problema del agua, existía el problema de comunicación. Y nosotros como promotores teníamos el cuidado de poder iniciar un proyecto si el Intel no nos garantizaba la telefonía en dichos proyectos. Y existía la duda entonces si el Intel tenía la capacidad económica para las inversiones. Hubo la privatización y sabemos el resultado. Hoy tenemos el problema del agua. Y comprendo, como dice el doctor Chapman, que el público no acepta la privatización del IDAN, no por razones políticas, sino por razones económicas, personales, de que privatizado el IDAN implica que la empresa va a cobrar el agua, cosa que no lo hacen hoy. Y esa es la razón principal para estar en contra de la privatización del IDAN. Pero mientras al IDAN no se le dé los fondos, y dudo que el Estado, o el próximo gobierno, le dé los fondos para que pueda ampliar sus líneas de conducción y sus plantas potabilizadoras para suplir la necesidad a nivel nacional. Si eso no ocurre, entonces tenemos un problema estructural en nuestro crecimiento económico. Tristemente el tiempo se nos está quedando corto. La siguiente pregunta va dirigida al señor Ricardo Tecatín Vázquez. ¿Cómo ve la balanza comercial en bienes con la firma de los tratados de libre comercio? Mira, los tratados de libre comercio representan una oportunidad para poder competir con reglas de juego relativamente estables. Y desde el punto de vista de América Latina y pensando un poco en la zona libre de Colón y demás, si uno ve los países de América Latina y hace un eje entre la ciudad de Nueva York y Santiago de Chile, los países que están en el litoral atlántico de América Latina están caminando un sendero totalmente distinto, y gracias a Dios a los países que están en el litoral pacífico, posiblemente excepción tomada de Ecuador. Digo que gracias a Dios porque en el litoral pacífico se genera parte del tráfico que se mueve a través del canal de Panamá. Todos los países del litoral pacífico, con la excepción de Ecuador, tienen tratados de libre comercio no solamente con Estados Unidos, sino tienen tratados de libre comercio con múltiples regiones, y les ha permitido mantener tasas de crecimiento relativamente o comparativamente más altas, y siguen una norma de menos proteccionismo que los países en el litoral atlántico. Por más que veamos Venezuela, un país con alta protección, a través de todos los problemas, con una devaluación inminente, Brasil es una economía cerrada, Argentina cada vez se cierra más, excepción posiblemente, y creo que es importante, el cambio que se va a producir en el NAFTA en materia de energía. Los tratados de libre comercio brindan una oportunidad porque abren mercados. Sin embargo, si no hay un aumento en la productividad real, y en el caso panameño, por ser una economía dolarizada, los ajustes en productividad tienen que ser ajustes reales y no pueden cambiar.
matizarse a través de la tasa de cambio, entonces eso no nos va a dar el margen competitivo que tenemos, por ejemplo, en el caso de los servicios. Entonces, la educación en agricultura, por ejemplo, y en la exportación de bienes y en la productividad del trabajador van nuevamente ligadas en la formación de capital humano, mejorar su productividad, dotar de la infraestructura, tener la energía suficiente, y en el elemento donde nosotros tenemos una ventaja comparativa es en la conectividad de transporte. Veamos qué es lo que le pasa a Chile para poder exportar, que está en un extremo del hemisferio, versus un país que tiene contenedores refrigerados esperando vacíos para poder ser movidos a los países de origen. Eso ya para nosotros es una ganancia. Cuánto más la podemos aprovechar va a depender de cuán productivas sean nuestra capacidad de manufactura y producción. Y allí yo creo que es donde nos estamos quedando, porque ciertamente el sector servicio es importante, pero eventualmente tenemos que ser mucho más creativos en tecnología, que también requiere de otro tipo de infraestructura más intelectual, y en la producción de elementos básicos. Yo creo que la necesidad de proteger al país en términos de producción y de darle retorno adecuado al productor nacional, yo creo que es un elemento importante que todavía es una tarea que nos toca por completar. Yo agregaría que un watch out en los tratados de libre comercio es el tema de origen. Nosotros en Zona Libre, como punto de transbordo, tenemos que proteger el origen, porque el problema que podemos tener, y un caso ejemplar, es el hecho de que Colombia no quiera reconocer el hecho de que un producto originario de México sea importado a Colombia con el beneficio bilateral, porque sencillamente dicen que al haber parado por Zona Libre pierde origen. Eso entonces implica que tiene que ser importado a Colombia a un arancel superior al bilateral. Entonces es una gran preocupación, y nosotros junto con el Ministerio de Comercio estamos trabajando muy fuertemente en eso, porque si bien es cierto el transporte puede ser una cosa, por otro lado podemos tener que esos tratados y su letra menuda sean no de beneficio para nosotros. Si me permiten, nada más, como el moderador hizo la pregunta de la deuda después que yo había hecho mi intervención, yo creo que, y te prometo voy a tomar un minuto, creo que no es relevante tomar la deuda en términos absolutos. Uno cuando cambia de trabajo gana más ingresos, debe considerar su potencial de generar ingresos en relación a su deuda, y esa medida va a seguir bajando en el tiempo. Bajamos de niveles de 70% a principios del año 2000 a 39% hoy. Además, que el porcentaje del presupuesto del Estado que se destina a darle servicio a la deuda también decrece, mientras que el porcentaje que se asigna a gastos de capital o inversión física sube. Aunado a eso, el porcentaje de la deuda que financia la pública es de 25 centavos, es decir, de cada dólar de inversión pública se gasta 25 centavos de deuda y 75 centavos de ingresos del Estado. Si miramos hacia atrás, ese número era 46 centavos en la última administración y era $1.12 en la administración anterior a esa. Significa que de cada dólar de inversión estábamos gastando $1.11 en deuda. O sea, estamos usando deuda para financiar gastos operativos. Ya esos días se acabaron, y cada día el peso de la deuda sobre el tamaño de las inversiones públicas es menor, el tamaño del presupuesto del Estado para financiar la deuda es menor, el costo de la deuda bajó de un nivel de 7% a 5.86%, donde se sitúa aproximadamente hoy día, y la sostenibilidad de la deuda se ha visto por el Fondo Monetario y las calificadoras de riesgo, y está evidente en las subidas a la calificación que hemos recibido este año.